Buenos días a todos. Gracias por estar presentes hoy viernes. Sean todos cordialmente bienvenidos a este webinar organizado por el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Agradecemos pues la participación en este espacio que hoy nos convoca a reflexionar sobre un tema de interés, el motor de la buena gobernanza. ¿Por qué necesitas un secretario corporativo? Con frecuencia, el rol del secretario corporativo ha sido percibido como una función meramente administrativa. Sin embargo, la práctica demuestra que se trata de una figura estratégica, un facilitador clave que garantiza la integridad del proceso de gobierno, promueve un flujo adecuado de información y contribuye a que las discusiones del directorio sean efectivas, estructuradas y orientadas a generar valor. Por ello, el tema que hoy abordaremos no es solo pertinente, sino esencial para fortalecer la eficacia de nuestros órganos de gobierno. Es para mí un honor presentar a nuestra expositora del día de hoy, a Selma Acosta Rubio. Ella es directora independiente y ejecutiva senior con experiencia internacional en la intersección de la estrategia, la gobernanza y las industrias reguladas, incluyendo roles de liderazgo. También es miembro activa de la Asociación de Secretarios Corporativos de Latinoamérica, una valiosa profesional que nos compartirá su experiencia y visión sobre este importante tema. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra a Selma. Buenos días, gracias Eleonor, gracias con todos, gracias por conectarse. Justo le decía a Eleonor que es viernes y el cuerpo lo sabe, y creo que cada vez más, estando en estos ambientes remotos, terminamos decidiendo realmente dónde queremos estar, ¿no? Yo sé que el tiempo es limitado, así que les agradezco a todos el estar acá. Y sin más, yo voy a comenzar. Queremos que esto sea también una conversación fluida, por lo cual pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, y ahí Eleonor me va avisando. Que yo necesito estar adentro para que me den mi crédito. Perdón. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, de reflexión. Yo voy a conversar, contarles algunas cosas los primeros 40 minutos, pero vayan poniendo sus preguntas en el chat, y me avisan cualquier cosa. Entonces, lo primero que quería hacer es quizás, podríamos ir poniendo en el chat una encuesta, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es verdaderamente el rol del secretario corporativo, ¿no? Algunas ideas que podríamos ir poniendo en el chat. Nada más para asegurarme, ¿alguien me puede decir que me están escuchando, que ven la presentación, que está todo bien? Todo en orden, Hola, Selma. Estamos escuchándote sí. bien. Ya, fantástico, porque a veces no pasa. Entonces, bueno, acá es, cuando piensen en un secretario corporativo, ¿qué les viene a la mente? ¿No? Entonces, estas son algunas respuestas usuales, ¿no? Es la persona que toma notas en las reuniones, es la persona que guarda los documentos legales, es un apoyo administrativo del directorio. ¿Qué más podríamos nosotros pensar que hace el secretario corporativo? Y quizás si lo pueden ir poniendo en el chat, Eleonor, y tú puedes ir leyendo alguna de las respuestas, eso sería súper útil para calentar motores. Y de repente, Los ajá, oyentes no están sugiriendo, pero vamos a romper el hielo. Yo pienso ya, que no el pasa. secretario corporativo, bueno, dice que pro- guarda la programación y orden de las reuniones y agendas. Ok, ok, Eh, sí, ese es un efectivamente. punto. Eso es Eh, claro, ya, excelente. Bueno, vamos a seguir. Ahora, ¿qué cosa Disculpa, no Selma. es? Dime. Aquí indican, por ejemplo, que da Ah, sí. seguimiento a los temas pendientes y aprobados. Correcto. Efectivamente, hay un primer nivel o una primera tarea que es la tarea de dejar la evidencia de todo lo que se hace y la evidencia de todos los acuerdos de lo que se tiene que hacer, ¿no? Hacia dónde se tiene que ir. Pero no es solamente
eso, ¿no? O sea, no es un notario, no es un archivista, no es un asistente del CEO o del presidente del directorio y no es un cargo meramente administrativo formal. Hay una parte que sí, que es documental, pero hay una parte que es bien estratégica y que seguramente todos ustedes ya conocen. Y un poco ahí ya entramos a qué cosa sí es un secretario corporativo. Entonces, primero, la primera idea es el custodio de la integridad del proceso de gobierno. Los voy a leer primero y después vamos a regresar a cada uno. Es el asesor de confianza del directorio en materia de gobernanza, es el enlace entre la gerencia, el directorio y los grupos de interés, y es quien garantiza que las decisiones se tomen bien, no solo que se documenten. Y estas son 4 ideas que pareciera que van, dependiendo del nivel de madurez en el cual uno esté y dependiendo de la empresa en la cual uno esté, esto puede ser verdad o no. Esto es un mundo ideal. Por ejemplo, si nosotros vamos y vemos lo que está ocurriendo en Brasil tú tienes la figura de el oficial de gobierno corporativo, que es una persona que está mirando toda la organización, entiende perfectamente cuáles son esos procesos mediante los cuales se toman las decisiones, entiende cuáles son los vasos comunicantes y entiende la estrategia del negocio, con lo cual tiene una mirada tan contextual de dónde está la organización, que tiene la audacia y la visión de poder asegurarse que la información que requiere el directorio sea la información realmente útil, eficaz y oportuna. ¿Cuál es la diferencia? La gente me dice, bueno, pero el CEO también eso lo hace, ¿no? No, porque el CEO, el gerente general, obviamente necesita presentar cierta información al directorio, pero el secretario corporativo también tiene la mirada de qué es lo que necesita el directorio desde la mirada del directorio. Un buen secretario corporativo desarrolla capacidades que le permiten ser una bisagra armoniosa entre el management y el directorio. Y en algunos casos, por ejemplo, en mi trabajo anterior, yo no solamente era miembro del comité de gerencia y vicepresidente de asuntos corporativos y legales de una institución financiera, sino además era secretaria del directorio. Entonces, si tienes esas, es como un triángulo, tienes 3 cosas juntas, tienes que pensar muy bien cómo manejas la información. Pero eso lo que a mí sí me permitía era mirar la foto completa y asegurarme que las diferentes áreas realmente canalizaban la información que se necesitaba, ¿no? Y hay que desarrollar una relación de confianza con el presidente del directorio. Es cierto, y esto tenemos que reconocerlo, que en algunas empresas sí, los presidentes del directorio realmente hacen el trabajo de un presidente de directorio, pero eso no es lo que siempre ocurre. Hay veces que tienes un presidente del directorio donde realmente el trabajo pesado lo hace el secretario corporativo, el mismo trabajo que tendría que estar haciendo el presidente del directorio. Entonces te vuelves como un apoyo, pero si tienes una relación de confianza la vas construyendo y vas creando un sistema. Y de nuevo, ¿no? Está este enlace entre el management, el directorio y los grupos de interés que va a depender mapear cuáles son esos grupos de interés, porque si tienes, por ejemplo, alguien que ve asuntos corporativos que está mapeando grupos de interés, el secretario tiene que trabajar con esta persona. Ahora, el secretario corporativo tiene sus propios grupos de interés, ¿no? Por ejemplo, los amigos de compliance. Los amigos de compliance, auditoría interna y todos los diferentes stakeholders internos de la organización a quienes tú tienes que motivar para que te den la información que sea potable, porque esa es la otra, ¿no? Muchas veces la información viene y es una información un poco pesada y es difícil de digerirla. Y no sé, de aquí decimos, y es quien garantiza que las decisiones se tomen bien, no solo que se documenten. Cuando nosotros nos referimos a que se garantiza que las decisiones se tomen bien, tiene que ver con el sistema de gobernanza de la organización. Por ejemplo, yo hoy puedo decir que en la organización en la cual yo trabajaba antes, existe un sistema de secretaría con una serie de procesos que permiten que la arquitectura de la información sea tan oportuna y tan eficaz
y que los tiempos de manejo de las reuniones y las capacidades y desarrollos de los directores se han trabajado tanto que hay un sistema que permite tomar decisiones eficaces, ¿no? Más allá de la documentación, porque al final, o sea, la documentación es un componente que tú necesitas para que ocurran las conversaciones en el directorio. No sé si ahí hay algún comentario. Y acá viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitas un secretario corporativo? El directorio puede ser tu mayor ventaja competitiva o tu peor desventaja como empresa, ¿no? Aquí estamos hablando de la empresa. Y acá yo les voy a contar una anécdota personal. En el 2007 a mí me dieron un encargo que era crear un directorio eficaz y eficiente, y el objetivo era, el outcome tenía que ser, queremos pasar las 3 horas que dura el directorio, el 80% del tiempo, únicamente hablando de estrategia. No queremos hablar de retrovisor, no queremos hablar de lo que pasó, no quiero pasar horas de horas hablando de temas de compliance. Esta era una empresa en ese momento regulada del sector bancario y, como ustedes saben, las empresas reguladas y específicamente las del sector bancario tienen una serie de informes que tienen que aprobarse de manera mensual, semestral, anual, en fin. Entonces, en ese momento yo la verdad es que no sabía exactamente cómo hacerlo y me fui a estudiar, me fui a Harvard, hice un curso, ellos tienen una serie de cursos sobre cómo hacer directorios más eficaces y encontré una metodología que es la metodología de Ramcharan. Quienes no han leído Ramcharan, yo les aconsejo que se lo lean. ¿Y por qué Ramcharan? Porque Ramcharan tiene 2 partes. Él es un asesor de gerentes generales, ha asesorado a Jack Welch y a gerentes generales de empresas así, multinacionales, globales, en fin, y ha escrito libros sobre ejecución. Entonces, quienes están en el management conocen muy bien a Ramcharan. Pero además, Ramcharan ha desarrollado todo un framework en relación a cómo son los directorios. Él analiza los directorios. Tiene un par de libros muy interesantes donde te dice, oye, un directorio puede ser un directorio ceremonial, puede ser un directorio progresista, eh, liberal, y te divide como que el mundo del directorio necesita tener 3 cosas, ¿no? La arquitectura de la información, la dinámica de grupo, que es más o menos cómo se comunican, ¿no? La seguridad psicológica que existe, cómo intercambian opiniones, dónde están los espacios de conversación. Y luego tienes la parte del foco. Y el foco es cuál es tu agenda. Es también súper difícil. Yo les recomiendo que lo busquen. Él tiene un libro que se llama Boards That Deliver, que te da el framework inicial para darle una vuelta. Entonces, claro, tú dices, el secretario corporativo es la bisagra del directorio, ocupa un lugar único en la arquitectura institucional, está entre el directorio y el management, entre la norma y la cultura, la formalidad y la realidad del negocio. Sin un buen secretario corporativo, los mejores directores trabajan con las manos atadas. Y aquí viene algo que, no sé, en la parte de las preguntas y respuestas lo podemos conversar, y es que, a ver, hay empresas claramente que tienen su marco ya bien delimitado, ¿no? Dicen, ya hay un secretario corporativo y va a tener estas funciones y más o menos el universo funciona. Pero hay muchas otras que no necesariamente. Entonces, si uno tiene este rol, vas a tener el rol de todas maneras como company secretary, ¿no? El otro día leí un post de alguien en LinkedIn que decía, hay una diferencia entre el company secretary y el corporate secretary. Y él lo explicaba de la siguiente manera, el company secretary es el secretario tradicional, ¿no? Que documenta, está atento, toma nota, hace seguimiento a los acuerdos, se ocupa de que regulatoriamente todo esté check, 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 check. El corporate secretary es el que ya incorpora la estrategia del negocio y ayuda al directorio a mirar la información transversal para poder tomar mejores decisiones. Y también tiene una voz. Es una voz que durante la sesión del directorio también tiene un rol activo. En el caso del company secretary, no tanto. Ahora, lo que uno puede hacer en la medida en que uno va aprendiendo de qué va este nuevo rol o esta nueva evolución, esta evolución de secretario corporativo,
es ir educándose, ir aprendiendo, ir viendo bench e ir incorporando algunos elementos que vayan agregando valor en el proceso para ir educando a tu management por un lado y a los directores por otro, donde los directores comienzan a verle valor. Y ahí también hay un elemento bien importante y creo no estoy segura, que es cómo el secretario corporativo trae elementos de capacitación de las mejores prácticas de gobernanza a la mesa del directorio. Y ahí yo les sugiero tener un track de capacitación que se puede hacer de diferentes maneras. Una manera es simplemente enviando la información a los directores sobre, oye, salió este bench de McKinsey, salió este bench de BCG, oye, mira como un caso por ahí de Harvard. O sea, hay mucha riqueza de contenidos. Ahí en ASCLA tenemos un montón de papers y un montón de artículos. Hay mucho contenido que los directores aprecian. Yo anoche estuve en un espacio que hay un estudio de abogados local acá que ha creado que se llama Cofradía de Directores. Y es simpático, nos reunimos 4 veces al año en realidad. Es una conversación que dura 1 hora y media en la noche con una buena copita de vino. Y ahí nos sentamos y se hablan de temas que surgen en los directorios, ¿no? Y es muy rico y una de las cosas que siempre sale es necesitamos capacitarnos más, necesitamos aprender más. Entonces, esa es una ruta que yo les recomiendo que hagan o que analicen, ¿no? Para ver si les sirve. Ahora, ¿cuál es la realidad en América Latina? Esto ya lo hemos conversado un poquito, ¿no? La tradición, formación estrictamente legal. Ahora, una de las cosas que yo también me he dado cuenta es que no necesariamente hay que ser abogado para ser secretario del directorio. Y yo sé que esto es bien controversial. El otro día estábamos en uno de estos conversatorios y hubo una persona que hizo un manifiesto realmente robusto de por qué sí tenía que ser alguien con conocimiento legal. Yo creo que no necesariamente, porque cada vez más se está volviendo un tema estratégico. Generalmente un secretario corporativo vas a tener a alguien que tiene conocimiento legal para aterrizar algunas cosas, ¿no? O sea, y ojo, yo soy abogada, lo digo con amor. Y la evolución es que efectivamente necesitas saber de negocio, necesitas saber de estrategia para poder acompañar ese nuevo rol y que además es súper interesante, ¿no? Esa generación de capacidades no es solamente lo legal. Yo veo que hay mucha gente que cada vez más hace más deep dive en lo legal, más deep dive en lo legal. Y la realidad es que mientras más senior estás en una posición, necesitas ser un poco más generalista en el sentido de tener las herramientas y las capacidades para acompañar la estrategia del negocio y entenderla. Ok, aquí vamos de guardar a generar valor. Bueno, ya le hemos dicho, ¿no? Curador estratégico, visión transversal. Hay un tema acá de cultura e integridad, donde sí creo que es súper importante ese triángulo entre auditoría, compliance y cultura, ¿no? El secretario debería de poder trasladar y narrar la intención estratégica de esos tres enfoques que puede tener la empresa, ¿no? Y bueno, acá Ram Charam, él te habla que los directorios progresistas van más allá del simple cumplimiento y contribuyen activamente al éxito de la empresa. Algo que él tiene en su framework, y aquí voy a ir a la arquitectura de la información, es la arquitectura de la información básicamente tiene que ver con cuáles son los documentos que se presentan en la sesión o que le llegan al directorio. Entonces, una de las cosas que él recomienda mucho es, o sea, primero, aparte de identificar cuál es esa información, y esto parece un poco tonto, pero realmente es súper importante, es el look and feel de la información. La información tiene que llegar mucho antes. Típicamente debería ser unos 7 días antes. Eso normalmente en la práctica creo que está entre 3 y 4. Pero tiene que ser una información que llegue una información buleteada y de manera que se pueda entender. Hay que hacer un trabajo yo diría hasta de diseño, de cómo se presenta esta información. Y la idea es que sea una información que llega, como les decía, ¿no? de manera oportuna
pero que no es la información que vas a presentar durante la sesión del directorio. Lo que vas a presentar durante la sesión del directorio va por otro track, ¿no? Que es la información, digamos, estratégica. Esa parte es bien importante. ¿Qué cosa no se lee? Hay otro elemento del framework de Ramcharan que les comentaba, que es la dinámica de grupo, y es cómo el secretario corporativo lee a sus directores. Y eso requiere casi que un skill, que es poder tener una escucha que es casi silenciosa, ¿no? Conocer a los jugadores. La gobernanza eficaz exige entender la dimensión interpersonal de cada director. Cada director va a traer su propio interés y su propia función, y muchas veces el secretario con reuniones por fuera del directorio, preguntándole también, oye, ¿qué más necesitarías? Tal, tiene la capacidad de sacarle mayor potencial a ese director. Yo, en mi experiencia, aparte de estar en el espacio del directorio, estaba también en el espacio de los comités, y yo hacía esas preguntas, decían, oye, ¿hay algunos temas adicionales, algún tipo de información distinta que ustedes requieran? Y tenía reuniones con cada uno de los directores con el objetivo de, cuéntame qué más necesitas tú o cómo puedo yo ayudarte a que tú sigas desarrollando tus capacidades como director y puedas hacer mejores preguntas, puedas tener mejor información. Ese feedback, eso es posible hacerlo. Yo cuando he hablado de esto, hay muchos secretarios corporativos que me dicen, oye, no, pero tengo que tener el permiso de mi gerente general o de mi presidente del directorio. Sí, bueno, hay que diseñarlo, ¿no? Decir, oye, tengo un programa quiero evaluar cómo estamos llevando el sistema de gobernanza de la Secretaría, y quiero entender cómo lo podemos hacer mejor, más eficaz, ¿no? Y eso tiene una serie de puntos y tiene una metodología, podemos hablar de eso. Pero lo que yo he aprendido es que los directores, cuando le abres esa puerta, sacan su lista así de 25 cosas que piensan que se pueden mejorar. Y un poco se trata de eso, ¿no? De mejorar esa dinámica de grupo y de la conversación. Las reglas no escritas y costumbres, este tema, claro, hay que gestionar el clima, los egos y la cultura de la sala de reunión. Esto normalmente es un rol más del presidente del directorio. Como ustedes saben, él es el que debería, en principio, coordinar un poco hay veces que a todos nos ha pasado que tienes ese director que habla y habla y habla y no sabes en qué momento interrumpirle, decirle, amigo, ya, vamos a escuchar otra perspectiva. Eso es un rol del presidente, pero el secretario corporativo, si está sentado al lado del presidente, le puede pasar notitas, hay cosas que se pueden hacer. Y también creo que hay, en muchos casos, el secretario corporativo participa en comités donde el presidente no está, ¿no? Tu comité de auditoría, por ejemplo, generalmente tienes 3 directores independientes, no está el presidente del directorio, tampoco está el CEO. Entonces, hay mucha información y mucho feedback que uno puede recibir, que después hay que sentarse y darle ese feedback al presidente del directorio para poder mejorar la interacción. Eso requiere, como les digo, uno puede ser tan activo o tan poco activo como uno quisiera, pero las relaciones al final se construyen. Entonces, en mi experiencia, si uno va agregando valor, cada vez te van a dar más espacio para ser ese secretario corporativo moderno que vela por la buena gobernanza. El motor de eficacia, basada en información correcta y a tiempo, claridad para los stakeholders y control de riesgos, y bueno, la independencia. Y aquí, como les decía, en algunas organizaciones tienes la Secretaría General y tienes legal. En otras es punto. Y ahí siempre podría haber un conflicto, no debería, pero podría haber un conflicto entre tu rol de gerente legal, miembro del comité de gerencia, y tu rol fiduciario hacia el directorio. Al final el objetivo es el mismo, ¿no? Impulsar la mejor gobernanza. Entonces creo que es más bien un arte de cómo se llevan los mensajes. Entonces aquí vamos ya a los desafíos actuales, ¿no? El entorno ha cambiado, los secretarios corporativos de hoy presentan varios desafíos. Primero, gobernanza de la IA. Justo estuve en un panel, me parece que fue el martes, de Legal 500 General Counsel Summit de Perú.
y nos invitaron a varios personas que hemos estado en estos roles para hablar de la IA, ¿no? Y aquí hay dos temas. Uno, bueno, hay una parte táctica que se puede utilizar la IA para la eficacia del sistema de gobernanza y todo lo demás, pero lo otro es cómo se están tomando las decisiones en la organización. Creo que un reto muy, 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 muy importante es entender cómo la organización está incorporando el uso, la implementación y la ejecución de la inteligencia artificial regenerativa en todos sus procesos. Hoy en día tenemos un directorio que está ejerciendo mucha presión en las organizaciones y está diciendo, oye, esto de la IA parece ser una súper buena idea y tenemos que ver cómo la vamos a utilizar, uno, para bajar costos y ser más eficientes, ¿no? El tema del headcount, qué cosas vamos a automatizar, pero por otro lado, cómo la vamos a utilizar para crecer la torta y generar nuevos ingresos. Entonces el management no está preocupado en hacer el cerco de gobernanza alrededor de la IA. El management está preocupado en encontrar lo que llaman esos big rocks, de donde yo puedo incorporar la IA para justamente lograr ese objetivo de negocio. Entonces, por supuesto, tienes a compliance por un lado, tienes a legal por otro lado, y tienes probablemente en muchas organizaciones hay un equipo que es el que está mirando el tema de data. Pero el riesgo reputacional del componente de la IA mal implementado y mal ejecutado es brutal, ¿no? Entonces, creo que hay que entrar, hay que aprender de IA, obviamente, hay que entender cómo funciona y hay que entender, ok, en la organización, ¿cómo lo estamos haciendo? Tenemos estos tigres, como decimos en Venezuela, que están con el cuchillo entre los dientes, implementando y ejecutando, y tenemos este otro grupo de personas que desde cada uno de su función está asegurándose que estamos utilizando la IA dentro de un sistema gobernado, donde vamos a poder entender qué data estamos utilizando, cómo están compuestos los data lakes, cómo estamos manejando el tema de los sesgos, dónde están esas brechas que podrían haber de cyber, cuáles son esos procesos automatizados y dónde entra el humano a tomar ciertas decisiones. En fin, el directorio necesita entender la gobernanza y exigirle al management, oye, muéstrame cómo lo estamos construyendo, porque sí requiere bastante gobernanza. Hay el que quiera, justo a partir del panel, que fue una conversación súper rica, escribí algunas notas, ahí en mi LinkedIn lo pueden ver, escribí una notita que es como un punto de partida, va a servir principalmente para los gerentes legales, pero nos puede dar una idea de qué es. Después tenemos la parte de la sostenibilidad ESG. Entonces, primero, enfrentar el elefante en la mesa, ¿no? En muchas organizaciones, toda la parte de sostenibilidad está o en stand-by o lo siguen ejecutando, pero no lo están contando. Todo esto gracias a nuestro amigo Trump. Esto principalmente ocurre a aquellas empresas que estén más influenciadas por Estados Unidos. En Europa esto no es un tema, pero hay todo un tema. Acá estamos diciendo, lo que sí es cierto es que los reportes no financieros ya no son opcionales. O sea, se están pidiendo cada vez más. Eventualmente vienen las NIFs y vienen otros requerimientos que sí, ¿no? Entrarán en vigencia un poco más adelante y tal, pero por eso se viene. Entonces, allí siempre es bueno no quitarlo simplemente de la agenda, sino continuar. Mi consejo es apalancarse mucho en auditoría y los auditores externos, ¿no? Y traer eso siempre oye, haznos un update cada 3 meses de cómo vienen estos requisitos no financieros que tenemos que incorporar en nuestro disclosure. Porque el directorio se olvida y como hay tanto ruido alrededor de esto, te dicen, no, pero olvídate, eso ya no es tan importante. El otro tema que yo creo que es bien importante es asegurarnos de tener en la agenda del directorio siempre, cada cierto tiempo, la mirada de cómo, dos cosas. Uno,
obviamente la agenda política, yo creo que eso, en todos los países latinoamericanos, seguramente en todos los directorios se ve todo el tiempo, porque así somos, ¿no? Hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo. En Perú hoy en día estamos muy divertidos, ya podemos hablar de eso después. Em, pero yo les diría mirar el sistema de manejo de gestión de crisis. Creo que el directorio cada cierto tiempo debería de pedir, invitar, oye, cómo es nuestro mapa y nuestros procesos de seguimiento de las cosas que pueden estar ocurriendo y eventualmente algo que surja que haya que actibar un comité de comunicación en crisis o un comité de gestión de crisis, ¿no? Esa parte creo que es cada vez más importante, pero que el directorio tenga visibilidad. Yo les invito a que con sus presidentes del directorio digan, oye, sería bueno que venga alguien a contarnos ante una crisis cómo la activaríamos y cómo se está haciendo. Que eso podría ir de la mano con cuando se ve el mapa de riesgos, por ejemplo, ¿no? Pero entrar a la ejecución táctica es importante. Y por último, un nuevo tema que, bueno, no es tan nuevo, hace ya un par de años. No hay ninguna duda que los temas de geopolítica ya están entrando a la agenda de los directorios. ¿Por qué? Porque hay mucha interrupción en las cadenas de valor, dependiendo del rubro en el que estés claramente, ¿no? Entonces, ese es otro tema que hay que leer un poco, hay que estar informado. Asegúrense de entender en su sector cómo la geopolítica puede afectar su cadena de valor y tengan esas conversaciones. Creo que el secretario corporativo, justamente como está en la mesa del directorio escuchando y estás también entendiendo la estrategia del negocio, tienes una capacidad enorme para poder ver cómo el contexto te, te afecta y traer, como de nuevo les decía, ¿no? Traer esos papers, traer esos artículos, traer esa conversación que está ocurriendo en el bench de gobernanza a la conversación. Y bueno, para ir cerrando, yo siempre digo, la buena gobernanza no es un checklist, es una mentalidad. Yo no me considero una académica en gobernanza, hay mucha gente que sabe muchísimo más de gobernanza que yo, ¿no? Que son académicos, que hacen doble clics. Yo lo que comparto, como siempre digo, es a partir de la experiencia y lo que hemos venido construyendo estos últimos años. Em, y la buena gobernanza es una cosa global, no es vertical, no es, bueno, yo sé cuáles son las mejores prácticas y esto es lo que yo voy a aplicar. No, yo creo que no es así. Hay que tener la foto completa y hay que entender también las mejores prácticas de gobernanza, y voy a ir quitando eso, son aquellas que sirven para tu organización. Cualquier cosa adicional em, que tú quieras imponer porque simplemente es una buena gobernanza y entonces voy a salir mejor en el ranking o así lo hacen mis padres. Eso no funciona. La buena gobernanza es un tema de cultura muy fuerte y comienza con ese cambio de mentalidad, de ser un company secretary que está poniendo un sellito o que se está asegurando que simplemente las tareas se hagan y hacer seguimiento a un secretario que realmente traiga más valor a la mesa para tener esas conversaciones de manera oportuna, en tiempo real y con intención estratégica. Eso es, yo voy a stop sharing y me voy a quedar acá para comenzar la conversación. Eleonor, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Selma. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos estás exponiendo en la mañana de hoy, sobre todo porque nos estás mostrando que el rol del secretario corporativo evolucionó. No es que está en proceso de evolución. Ahora o pues de alguna manera mueve sus hilos estratégicos dentro de la mesa de la junta directiva para que fluyan las cosas, se cumplan y se organice y las reuniones sean pues 100% exitosas. Por acá vamos a dar espacio para que los que nos están escuchando compartan sus preguntas, pero yo quiero iniciar haciéndote una pregunta de mía personal. ¿Qué competencias consideras hoy indispensables para que el secretario corporativo evolucione de custodio de la información o curador estratégico? Listemos un poco, hagamos ese ensayo. Mira, primero yo creo que hay que creérsela.
Deja de creértela. Tú tienes que decir, yo soy un secretario corporativo hipermoderno, hipermoderno. E imaginarte hacia dónde quieres llegar. Ayer estuve, y aquí les voy a lanzar una provocación ya. Ayer estuve en un summit de inteligencia artificial. Y hay una mujer que se llama Molly, ahora les busco el nombre, Molly Hanoli, no me acuerdo, pero ella se dedica a capacitar a la gente en inteligencia artificial. Y es un mate de risa porque es bien alternativa y qué sé yo. Y entonces ella agarra y dice, mira, agarra Project LLM, que es esta inteligencia artificial de Gemini, y no sé si la conocen, si no la conocen, por favor, vayan y conózcanla, y metan en Project LLM y digan cómo ustedes se imaginan y quiénes quieren ser, así, pero la cosa más loca del mundo, ¿no? O sea, yo quiero ser, utilizando el ejemplo nuestro, ¿no? El secretario corporativo, tal, no sé qué. Y después, métele en sources las papers o tal del secretario moderno, ¿no? No sé, imagínense que le metemos todo lo que tiene Brasil, mejores casos, en fin. Y en base a eso tú le dices, hazme un podcast hablándome a mí de lo que yo podría hacer. Y entonces el LLM te va a sacar un podcast y te va a decir, Eleonor, tú en el 2000, no sé, ¿qué año estamos? 26. En el 2027 vas a ser tu mejor versión de secretario porque tú vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y después le dices, ok, ahora quiero que me hagas una infografía de cómo sería esa ruta. Y te arman la ruta y tal. Y me pareció súper chévere porque ella decía, podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos cuente quiénes queremos ser y hacia dónde queremos ir. Y de hecho, lo voy a hacer, no lo he hecho todavía. Mientras se los estoy contando, ya estoy pensando para qué voy a utilizar esa herramienta. Pero lo que les quiero decir es que hay que creérselo y ubicarte dónde vas a estar en el tiempo en adelante. Y lo cierto es que en las organizaciones hay resistencia, porque para empezar por la palabra, te dice secretario o secretaria, ya está, ya te desinflaron, ¿no es cierto? Si te dicen, oye, tú eres el oficial de buena gobernanza, como que te sientes mejor. Entonces, hay cosas que hay que creerse. Yo me acuerdo cuando a mí me, me nombraron vicepresidente en mi chamba anterior, alguien me dijo, oye, felicitaciones. Y yo le dije, no, pero ya yo era vicepresidente hace rato. Yo ya, como 3 años antes, yo había decidido que yo era vicepresidente y yo actuaba como vicepresidente. Entonces, eso es lo primero. Segundo, eh, no hay que tenerle miedo a aprender del negocio, de la estrategia. Seguramente muchos acá ya lo hacen, ¿no? O sea, y sí. Yo me acuerdo cuando en algún momento decidí hacer un MBA, le dije a uno de mis pares, le dije, oye, voy a hacer un MBA, seguramente voy a sufrir así horrores. Y me dijo, Selman, en verdad, tú has estado en un espacio de conversación súper alturado, te vas a dar cuenta que te vas a sentar en el MBA y vas a aprender, hay cosas que se te van a develar, el MBA lo que te da son frameworks, más nada. Y la verdad es que sí, tenía razón. Sufrí un poquito con las finanzas, ahí después ya me puse el día, pero sí, efectivamente tenía razón. Todo lo que era estrategia, todo lo que era como, sí, claro, eso es lo que hacemos en el banco, ¿no? Entonces las cosas se van poniendo en su lugar. Entonces yo te diría eso. También te diría que hay que leer sobre dinámicas. El secretario es casi como un psicólogo, como un terapeuta, es un facilitador, no es direccional. O sea, la persona que tiene un estilo muy de esto es lo que hay que hacer, no va a ser muy efectiva como secretario corporativo porque hay que mover hilos, los hilos. Y no necesariamente hay que decirlo todo, ¿no? Tú mueves los hilos y ahí vas. Al final es lograr ¿cuál es yo diría, cuál es el objetivo? El objetivo es lograr que el directorio tenga la mejor conversación posible para tomar las mejores decisiones. Todo lo demás es ruido. El objetivo es ese. Entonces, cualquier cosa que te lleve a ese objetivo, entonces, generar esas capacidades, ¿no? O sea, creértela y esa capacidad de empatía, de facilitador, de bisagra, y no ahogarte en el vaso de agua de la parte legal, la parte de la cajita, la parte de esta es la mejor práctica, que eso hay que saberlo y hay que entenderlo. Es como dicen, yo no sé, no me acuerdo cuál es el número de tenedores en una cena formal,
Imagínate que son 8. No, porque tienes el tenedor de el aperitivo, el tenedor de no sé qué, son 8. Bueno, tú tienes que saber para qué sirve todo, pero no los tienes que usar todos cada vez que te vas a sentar a comer, ¿no es cierto? Entonces, mi abordaje es un poco así, este, y sí, vamos a ver qué otras preguntas hay. Ya, aquí alguien comenta que es muy interesante la evolución que ha tenido el rol del secretario. ¿Considera que las que ejercen o considera que los que ejercen este cargo o función están conscientes de esta evolución o siguen en el rol tradicional? Yo creo que es más lo segundo, creo que siguen más en el rol tradicional, sin embargo, eso ha ido cambiando gracias a espacios como este y gracias a personas como, miren, ASCLA surge, estamos cumpliendo 10 años ahora, y ASCLA surge porque hace 10 años, un poquito más, estábamos en Bogotá por un evento que organizó en aquel momento la Liga de Directores, y estaba Enrique, habíamos varios, participamos varios de Perú. Y hubo un panel donde estaba un presidente de directorio que se llama Óscar Espinosa, que es un empresario súper reconocido acá, de una empresa que se llama Ferricorp, y estaba yo. Óscar Espinosa contó, ¿no? Su presidente de directorio, tal, no sé qué. Y yo ahí con mi papelito, así humildemente, dije, bueno, miren, en verdad a mí me dieron un encargo de hacer el mejor sistema de gobernanza, y yo no sabía nada, y me monté en un avión, y me fui a Harvard, y aprendí, me leí 3 libros, y armé mi cuestión. Me senté con 3 directores del banco, y empezamos a dibujar, y empezamos a hacer, y tal, en verdad, y ahí, ¿no? Fui contando. Y luego me busca Enrique y me dice, oye, Selma, una pregunta, ¿existe en Perú algún espacio donde ustedes que son secretarios compartan ese tipo de prácticas y tal? Y le dije, no, amigo, cero. O sea, aparte de tu psicólogo o tu terapeuta donde vas, no, no existe. Y me dice, oye, ¿qué tal si hacemos algo y juntamos algo? Y ese es el gran mérito que tiene el señor Enrique Díaz, que agarró y vio y dijo, hay una necesidad. Los secretarios, porque habló con varios, y todos le decían, pucha, sería increíble tener ese espacio, no sé, y fue hablando con varios y dijo, no, esto hay que hacerlo. Y el hombre fundó ASCLA, y aquí estamos. Y ASCLA hoy en día es una cosa espectacular. Lo que yo he visto es que las personas que entran en el sistema y empiezan a conversar, se empiezan a dar cuenta, oye, yo lo hago así, pero lo puedo hacer mejor. Pero además, no solamente lo puedes hacer mejor, es más interesante, o sea, se vuelve más interesante, ¿no es cierto? Porque el nada más hacer el check no es tan interesante. A ver, ahí vienen más Buenísimo. preguntitas. Alguien indica que nos encontramos la secretaria, dignataria, directora independiente del banco y la encargada del gobierno del banco, gerente legal. Queremos entender si los roles entre secretario corporativo y secretario de la compañía, ambos son pertenecientes a la administración del banco o uno debe ser del board. A ver, yo creo que esto depende, ¿ya? Como todo. Yo les voy a contar mi experiencia. Cuando yo estaba en el banco, yo era, o sea, yo lideraba la función legal de asuntos corporativos, era secretaria del directorio y era miembro del comité de gerencia. No era directora. Yo no creo que un director de una empresa deba ser el secretario corporativo. No, el secretario corporativo tiene que ser un funcionario de la empresa, full stop, y no debería de ser director. ¿Ya? Eso por un lado. Sería incompatible su función. Otra cosa es que hay un comité y entonces hay un director que funge de secretario ese día en el acta y tal, pero no, pero el secretario tiene que ser, creo yo, un funcionario, una persona que trabaje en la empresa. Luego, si ese secretario también es gerente legal o también ve asuntos corporativos o lo que sea, va a depender de la madurez del sistema. En el caso nuestro, por ejemplo, hoy en día ha cambiado. Hoy en día, el secretario en esta institución financiera en la cual yo trabajaba es la gerenta legal. Pero esa gerenta legal no es miembro del comité de gerencia. Y esto es posible, ¿por qué? Porque ya existe un sistema de flujo de información y los directores del directorio ya han generado las capacidades de trabajo del director chambero, ¿no? El que trabaja, el que realmente, porque en América Latina
y seguramente ustedes lo han vivido, al inicio los directores van a la sesión del directorio y se sientan y opinan, pero no necesariamente trabajan, o sea, trabajan en su cabeza, pero lo que quiero decir es, en un directorio ideal, por ejemplo, en Estados Unidos existe la profesión del director independiente y tienes que certificarte y hay una serie de cosas que tienes que hacer. Entre ellas, por ejemplo, tú mismo como director te tienes que sentar y tienes que hacer tu plan de trabajo si eres el presidente del comité de auditoría, el auditor te presenta su plan de trabajo, pero tú como comité tienes que tener un plan de trabajo. Y ese director se sienta y lo escribe y lo arma y qué sé yo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en esta organización en la cual yo trabajaba, los directores trabajan. Entonces, el secretario no es que le hace la chamba al director, sino los directores ya tienen su sistema. Entonces, por eso les digo que esto siempre va a depender un poco. Creo que la oportunidad es tener conversaciones y entender qué hacen los demás y después reflexionar de qué te sirve a ti ahora y hacia dónde puedes evolucionar de dónde estás hacia dónde quieres llegar. Sí. Y si después, Ahí sobre esa línea, Selma, por aquí preguntan si el secretario administrativamente reporta a la Junta o debería reportar administrativamente a la Junta Directiva o al gerente general. ¿Qué tú opinas? a ver, es que de nuevo, depende de la función. Tienes un doble rol. O sea, yo tenía un reporte directo con el presidente del directorio para ver temas de gobernanza, de todo lo que era gobierno, y después tenía mis reuniones con mi gerente general para ver todos los otros temas, asuntos corporativos, legales, tal, y no sé qué. Pero yo tenía reuniones con los directores, donde no participaba el gerente general. Porque en verdad eran dos funciones distintas. Lo que pasa es que, claro, yo las acumulaba, pero eran dos distintas. Entonces, y ahí es donde, o sea, cuando la misma función está en cabeza de una sola, cuando las dos funciones están en cabeza de una persona, ahí se pone muy divertido. Pero es bien divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas a un comité de auditoría, donde están los directores independientes del comité de auditoría, está el auditor, se conversan muchas cosas, hay ciertos pedidos, hay ciertas cosas que no necesariamente lo vas a trasladar exactamente igual hacia el management. Eres como un filtro, ¿no? Eso es un arte, es un arte. Pero efectivamente, toda la función pero sí, en mi caso o sea, mi jefe directo era mi gerente general, pero los temas directorios yo los hablaba con el presidente del directorio. Sí, hay que tratar de mantener ese balance porque al final toca reportar en alguna otra circunstancia a la Junta Directiva o al mismo gerente general. Eso es parte Correcto. del rol de mover esos hilos, ¿no? Para ser efectivos. Otra pregunta que se ha repetido por acá entre los participantes es si nos puedes recomendar herramientas de inteligencia artificial para el manejo de board que no comprometan la confidencialidad de la información. A ver, o sea, por un lado tienes herramientas como Diligent, ¿no? Que te permiten subir la información, ahí los directores tienen toda su información, ¿no? Y todo lo demás. Creo que va a depender de la herramienta que tu organización te permita tener. Entonces, si ustedes tienen ya, por decirte, no sé, M365, Microsoft 365, hay maneras de utilizar Copilot, de utilizar lo que viene de inteligencia artificial. En esta organización en la cual yo trabajaba, la Secretaría de Directorio utilizaba mucho toda la parte, todos los módulos de inteligencia artificial que trae M365, pero tiene que estar dentro de tu ambiente. No se abran una cuenta de Gemini que justo les estaba comentando de LLM, de Notebook LLM y carguen la información ahí, porque no puedes. Acuérdense que todo lo que ustedes suban en la IA es público. O sea, la IA después lo va a utilizar para mejorar sus respuestas. Eso pasa a ser parte del data lake, de la información que está allí. Entonces, la recomendación siempre va a ser, siéntense con su departamento de arquitectura tecnológica y díganle, estas son mis necesidades, quiero utilizar esta herramienta. Ya después, cuando tienes ciertas herramientas que son pagadas, pues entonces ahí sí tienes ya safeguards, ¿no? Locks de lo que puedes hacer.
A mí me gusta mucho, yo soy fan de Claude, uso mucho Claude, me ayuda un montón. Hoy en día no es solamente, y aquí tip de IA, hoy es importante saber promptear, sí, pero es más importante dar contexto. Yo les recomiendo que los cursos que tiene Claude dentro, esto ya más allá de la chamba de secretario, para uso personal, los que sean, los que están interesados en ir afinando cada vez más sus capacidades de utilizar la inteligencia artificial como un amplificador de lo que uno hace como un arquitecto, ¿no? O sea, en un mundo ideal deberías de poder ya saber hacer tu agente y tu agente chambea por ti o para ti, ¿no? Hoy en día creo que la mayoría de nosotros utilizamos la IA como un complemento, ¿no? Hazme este correo, revísame este documento, ¿no? Ese tipo de cosas. Hazme tal research. Pero hay una parte ya de arquitectura que es donde ya la IA te está ahorrando tiempo en bloques mucho más sustanciales para tú poder hacer cosas. Pero yo les recomiendo Claude. Y si eventualmente puedes tener la versión, o sea, la versión pagada, porque siempre es mejor, ¿no? Vale la pena. Selma, sí, bueno, acá hay otra pregunta. ¿Las funciones de la secretaria corporativa deben estar definidas dentro de los estatutos de la organización? Eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Creo que hay personas que te van a decir, mientras más cosas puedas incorporar en los estatutos, mejor. Yo soy de la otra tribu. Yo siempre digo, mientras menos cosas tengas en el estatuto, mejor, y tengas tus guidelines. En el estatuto sí es bueno agarrar y poner, y entonces el directorio tendrá un secretario corporativo que velará por el buen sistema de gobernanza, pim, pim, chao. Y bueno, ese es como tu certificado de nacimiento ya. Eso es suficiente, ¿no? Tu pasaporte, aquí nací, aquí fui. Lo que yo sí haría es armar los guidelines de cómo funciona una secretaría de directorio, cómo funciona el sistema de secretaría del directorio, ¿no? Sí pondría cuáles son las funciones, cuáles son los guidelines y tal, porque eso ayuda primero al equipo, que el equipo tenga un entendimiento de qué hacen, ¿no? Ayuda a anclar los procesos. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo entré en esta organización en la cual yo trabajaba antes, la primera, yo tenía cero experiencia, cero. Y era una joven de 42 años incauta e ignorante. Sabía un montón de otras cosas distintas de financiamiento de proyectos y tal, pero de esto no sabía nada. Y estaba mirando, observando cómo estaban armando el primer directorio, porque había gente ahí que lo hacía, ¿no? Yo asumí el liderazgo de la gerencia legal y obviamente habían 2, 3 personas que se ocupaban. Me recuerdo que era un viernes y me encuentro una señora que se llama Irma, abrazada a una fotocopiadora, y esa mujer lloraba. Y yo le decía, ¿tú por qué lloras? Me decía, porque creo que no voy a lograr llegar con las carpetas. Y yo, ¿qué carpetas? Entonces resulta que ella tenía que, o sea, las áreas le enviaban información el viernes, o sea, una información que ya debió de estar el miércoles ya, toda última hora, ¿no? Así como los niños que hacen la tarea en el colegio el domingo en la noche, igualito. Entonces, le enviaban la información, después esta mujer tenía que armar 22 carpetas, porque eran 11 directores más 10 miembros del comité de gerencia. Unas carpetas negras en fotocopias con una información que no le entendía ni Mandrake el mago, o sea, 0. Eran cuadros de Excel, una cosa espantosa. Y además había una serie de motorizados en el primer piso esperando para agarrar esas carpetas y llevárselas a los directores. Entonces, era imposible, era inviable. O sea, para empezar, la información, estoy segura que nadie se la leía, porque tú abrías aquella carpeta negra y literal era una caja negra. No había absolutamente ninguna utilidad en esa información. Pero segundo, siempre llegaba todo tarde. Entonces, todo era como un estrés. Entonces, una de las cosas que yo dije es, tiene que ser un placer todo lo que es la arquitectura de la información de la Secretaría. Entonces hicimos una serie de protocolos y una serie de procesos. Íbamos a las áreas y decíamos al de contabilidad, yo quiero contarte cómo es el proceso del directorio, para que tú sepas cómo tú brillas cuando se revise la información que tú envías desde el directorio. Y cuando tú les explicas eso, ya no te vuelves la Selma fastidiosa que me está
torturando, que tengo que enviarle la información y tal, sino te vuelves la Selma que está habilitando mi brillantez en un espacio donde el directorio va a tomar mi información para tomar mejores decisiones. Entonces, todos esos procesos nosotros los documentamos, capacitamos, hicimos un montón de cosas. Y al final, hoy en día funciona maravillosamente. O sea, hay alertas, hay cosas, la gente feliz, la información fluye y tal, nadie está llorando, los viernes en la mañana ya todo salió, o sea, no pasa nada. Entonces, yo sí les recomiendo que hagan sus guidelines, que socialicen esas guidelines con sus stakeholders internos, y eso es una parte bien importante. Ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Muéstrenle cómo ustedes logran mostrarle la brillantez de cada uno de ellos al espacio de la conversación que importa. Eso le da sentido de propósito a lo que ellos te tienen que dar, que enviar, y todo fluye mucho mejor. Selma, si finalmente tuvieras que dar una recomendación concreta a los directores que aún no a los directorios, perdón, que aún no han fortalecido este rol, ¿por dónde deben de empezar? Yo haría bench. Yo recomendaría formar un grupo de trabajo de 2 o 3 directores junto con el secretario. De repente el secretario lo puede proponer y decir, oye, he visto que hay un montón de bench. ¿Qué tal si nos establecemos 6 meses y armamos un grupito de trabajo, vamos y vemos bench y vemos a ver qué cosa nos sirve? Porque lo que estamos haciendo ahorita está fantástico. Eso siempre es bien importante. Lo que estamos haciendo ahorita es fantástico y funciona súper bien. Pero el mundo está tan rápido, hay tanta velocidad y hay tantos retos, que veamos qué otras cosas podemos hacer. Y ese puede ser un side project, ¿no? Un proyectito para el secretario. De repente armarlo y llevarlo como propuesta. Selma, muchas gracias. Mira, agradecemos también a los participantes por su tiempo, por acompañarnos en este espacio de intercambio de conocimiento, y pues a ti, Selma, por tu valiosa intervención. La verdad que agradecida por todos los aportes que nos has brindado en el día de hoy desde el Instituto de Gobierno Corporativo. Entonces, reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo buenas prácticas de gobernanza que fortalezcan la sostenibilidad, la confianza y el crecimiento de nuestras organizaciones. Y pues y les invitamos a estar atentos a nuestras próximas actividades. Ya para el mes de mayo tenemos el 2021 organizado un programa relacionado pues a la gestión del secretario corporativo. Todavía hay cupos, los interesados pueden contactar a la administración del Instituto de Gobierno Corporativo para que se sumen y pues también participen y aporten ideas sobre este rol tan esencial y necesario dentro de una organización. Selma, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre las Lindo fin de puertas del semana. instituto aquí abiertas. Gracias. Bueno, a todos, muy buen día. Gracias por participar en el día. Hasta luego. Hasta luego.